Ciencia, filosofía, arte y religión, árbol de vida. Estudiante. Nunca hemos oído al maestro dar su concepto gnóstico en lo que es la ciencia, la filosofía, el arte y la religión. Yo creo que grabar eso, pues, es muy importante. Maestro. Bueno, en todo caso, gnosis es conocimiento. Protognosis es la gnosis en estado de dinamismo, acción, impulso, etc. Pregnosis, algo que es y no es gnosis. Autognosis es el conocimiento gnóstico, propio, de sí mismo, dijéramos, la autoconciencia. Nosotros debemos, pues, familiarizarnos con todos los aspectos de la gnosis. Gnostizante, por ejemplo, es una labor de enseñanza tendiente a promover la gnosis. Gnosticismo es el estudio de la gnosis. En todo caso, en mi libro que se titula La doctrina secreta de Anáhuac hay un capítulo titulado Antropología gnóstica, ahí está explicado con detenimiento lo que es la gnosis. Están también ahí desglosados los términos gnósticos. Lo que pasa es que hay primero que editarlo, ¿no? Y ya lo tendrán en su poder. Allí en la República del Salvador nuestro hermano B se propone, pues, hacerle las correspondientes correcciones, dijéramos, gramaticales u ortográficas, ¿no? Porque no dejan de colarse algunos errorcitos de ortografía por ahí, y cuestiones de máquina, ¿no? Y prepararlo, pues, para que entre ya en imprenta. ¿Cómo cuándo entrará en imprenta? Estudiante. El interpelado responde. Maestro. Ya editado. Sí, ahí está, precisamente, la definición completa de la gnosis a través de larguísimos capítulos, con todos sus términos exactos. Claro está que la gnosis tiene 4 columnas: ciencia, filosofía, arte y religión. Cuando hablamos de ciencia, pensamos en la ciencia pura, no en ese podridero de teorías universitarias que hoy en día abunda por todas partes. Ciencia pura como la de la gran obra, ciencia pura como la de los alquimistas medievales, ciencia pura como la de un Paracelso o la de un Pablo de Tarso. Filosofía, realmente, la gnosis es una filosofía perennis et universalis, un funcionalismo de la conciencia, brota de diversas latitudes. Quienes piensan únicamente que la gnosis tiene su origen en la Persia, o en el Irak, o en la Palestina, o en la Europa medieval, están equivocados. La gnosis es, repito, un funcionalismo de la conciencia, la encontramos en cualquier obra india, en cualquier piedra arqueológica, etc. A través de la antropología gnóstica podemos evidenciar la tremenda realidad de que la gnosis brota por doquier. Hay una gran diferencia, por ejemplo, entre lo que es la antropología, dijéramos, meramente profana y lo que es la antropología gnóstica. Los antropólogos profanos, por ejemplo, no son capaces de penetrar en el fondo vivo de los grandes misterios arcaicos, en cambio, la antropología gnóstica va al fondo. Cualquier pirámide, cualquier pieza arqueológica, etc., se dirige en última instancia al ser, siempre al ser. De manera que la gnosis va hacia el ser, hacia la transparencia cristalina del ser. Es obvio que quienes verdaderamente amen al ser, quienes se preocupen por su propio ser interior, tienen que resolverse a disolver al ego, al yo pluralizado. Indubitablemente rechazar al ser es condenarse al abismo y a la muerte segunda, de la cual se habla en todos los textos gnósticos. Así pues, repito, nuestra filosofía es una filosofía perennis et universalis. En cuanto al arte, lo hallamos en todas las piezas arcaicas, en todas las piezas antiguas, en las pirámides y en todos los viejos obeliscos de Egipto, en el México antiguo, entre los mayas, en las reliquias arqueológicas de aztecas, zapotecas, toltecas, etc., en las pinturas de un Miguel Ángel, en los jeroglíficos de Egipto, en los bajorrelieves antiguos del viejo país de los faraones, en la China, en los viejos pergaminos, pues, de la Edad Media, entre los fenicios y asirios, etc. Hay 2 clases de arte, eso es lógico, un arte que podríamos llamar subjetivo, que es el arte ultramoderno que a nada conduce, y existe también el arte regio de la naturaleza, el arte objetivo, real, el arte trascendental. Obviamente, tal arte contiene en sí preciosas verdades cósmicas. Indubitablemente, el arte gnóstico se basa en la ley del 7, en la ley del eterno Heptaparaparsinok.
Cuando se descubre cualquier reliquia, cualquier pieza arqueológica, es más, normalmente se pueden ver ciertas inexactitudes intencionales, pequeñas roturas que casi siempre se atribuyen a la pica de los trabajadores, etc. En todo caso, cualquier inexactitud dentro de la ley del 7 ha sido colocada intencionalmente como para indicarnos que allí en aquella pieza o que por medio de esa pieza se transmite a la posteridad una enseñanza, una doctrina, una verdad cósmica. En cuestión de pinturas, lo mismo, la ley del 7 gobierna todas esas pinturas, dijéramos, antiguas, de aztecas, mayas, egipcios, fenicios, etc., transmiten preciosas enseñanzas. También encontramos pinturas preciosas, portadoras de grandes enseñanzas, en todos esos viejos cuadros medievales, en las catedrales góticas, etc. El arte regio de la naturaleza es, pues, dijéramos, un medio transmisor de las enseñanzas cósmicas. En cuestión de religión, obviamente, nosotros estudiamos la religiosidad en su forma más profunda, la gnosis estudia la ciencia de las religiones. Religión verdadera encontramos nosotros en toda la naturaleza. La gnosis, pues, va al fondo religioso, busca el religare, el querer ligar o volver a ligar el alma con Dios, y esto implica trabajos intensísimos porque tiene uno que eliminar el yo psicológico, el mí mismo. Solo así es posible el religare de que nos hablaran los antiguos. La religiosidad que nosotros poseemos es completamente científica, es altamente filosófica, profundamente artística. Buscamos a la seidad, a lo divinal dentro de nosotros mismos, no fuera de nosotros. Sabemos que si no descubrimos a Dios dentro de sí mismos, no lo descubrimos en ninguna parte. Nos preocupamos, pues, por autoconocernos, nos preocupamos por la autognosis. Cuando uno llega a la autognosis se conoce a sí mismo, conoce al propio ser interior en sí mismo, y este proceso de conocerse en sí mismo, de conocer al propio ser íntimo, es precisamente la autognosis. Así pues, que la ciencia, la filosofía, el arte y la religión son las 4 columnas básicas del movimiento gnóstico. ¿Hay alguna otra cosa que quieran preguntar? Estudiante. Maestro. Bueno, voy a decirte, en libro que se va a publicar que es la doctrina secreta de Anáhuac, hay todo un capítulo dedicado a la explicación de esos términos, que es precisamente el capítulo que es sobre antropología gnóstica. Ahí está. Estudiante. Maestro. Bueno, indubitablemente que tenemos que distinguir entre lo que es Jesús el Cristo como gran Kabir, el hombre, pues, que predicaba la doctrina del Cristo íntimo de cada uno de nos, y lo que es el Jesús Cristo íntimo particular de cada cual. De manera que Jesucristo como Kabir, como gran instructor que apareció en la Tierra Santa hace 1976 años, lo único que hizo fue predicar la doctrina de nuestro Jesucristo particular, interior. Claro que eso merece una explicación. Ante todo debemos pensar en los 10 sepirotes de la cábala hebraica para poder entender, es decir, considero que poder entender se necesita orientarse uno con el árbol de la vida. Solamente así podría hacerse inteligible este tipo de conocimiento. Si estudiamos juiciosamente el árbol de la vida descubrimos los 10 sepirotes de la cábala hebraica. Primero que todo está Keter, el viejo de los siglos, es la verdad de las verdades, lo oculto de lo oculto, la misericordia de las misericordias, de manera que Él es, nuestro Padre que está en secreto. Se desdobla a sí mismo en Choma, este Choma de la cábala hebraica es el Cristo cósmico, el Crestos, el Christus, el Visnú de los indostanés. Keter es el Padre, el Brahma de los indostanés. A su vez, Choma, el Hijo, el Crestos, se desdobla en Vina, que es el Espíritu Santo, el tercer Logos, el Señor Shive de los indostanés. Existe una tendencia muy marcada en el mundo occidental a antropomorfizar los 3 aspectos del Logos, pero resulta que no es posible antropomorfizarlos. El Padre en sí mismo, el primer Logos, es múltiple. Esto significa que hay tantos padres en el cielo cuantos hombres en la tierra. El segundo Logos, el Crestos cósmico, es una fuerza universal que se expresa a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado. Y en cuanto al tercer Logos, el Espíritu Santo, se manifiesta como potencial sexual en todo lo que es, ha sido, y será. El primer Logos, en sí mismo, el anciano de los días, es sabiduría. El segundo Logos, Choma, es amor,
Es el fuego mismo que arde en toda la creación, el Agnus Dei, el Cordero inmolado desde el principio del mundo para nuestra salvación porque es el fuego, y subyace en el fondo de toda materia orgánica e inorgánica. Y en cuanto al tercer logos o Espíritu Santo, es esa fuerza sexual que vemos entre pistilos y estambres de las flores, eso que se expresa en los órganos creadores de todas las especies que viven, fuerza maravillosa sin la cual el universo no podría existir. Claro, que entre esos tres aspectos, dijéramos, superiores, primero, segundo y tercer logos, y los sepirotes inferiores, hay un abismo donde hay un misterio oculto que es Da'at. Da'at propiamente dicho es el conocimiento tántrico, mediante el cual es posible trabajar uno por su autorrealización, es un sepirote secreto muy distinto a los 10, es cognición tántrica. Vienen después en manifestación los sepirotes subsiguientes, Chesed en sí mismo es Atman, el íntimo, también se le dice Gedula, a su vez Atman, o sea Chast, se desdoble en Gebura. Y Gebura es el rigor, la ley, es el Buddhi, es el alma espíritu, la valquiria de la cual nos hablara don Mario Rosso de Luna, el insigne escritor español, la bella Helena, etc. Continuando con este orden nos encontramos, pues, al esposo de la esposa, el mana superior de la teosofía oriental, que no es otra cosa sino Tiperet, el alma humana, causal. Y ya hemos llegado, pues, en esta cuestión de los sepirotes a un punto muy delicado, delicadísimo. Porque es muy fácil confundir a Tiperet, en sí mismo, con el causal, y sin embargo el causal viene a ser el vehículo de Tiperet. Pero debemos distinguir entre lo que es el alma humana y Tiperet en sí mismo. Es claro que todo eso lo vamos explicando en orden. Pero continuemos con los sepirotes inferiores. Sigue en descenso Nesach, que es el mundo mental, la mente cósmica, la mente del ser humano. Luego viene Hod, que es el mundo astral, el cuerpo astral. No hay duda de que en Nesach podemos encontrar nosotros la magia hermética y que en Od la magia natural. Otros autores piensan diferente, creen que en Od, o sea el astral, está la magia hermética y que en Nesach, el mundo mental, está la magia natural. Tengo que disentir con ellos en ese sentido, porque resulta que la mente propiamente dicha es mercuriana. Pero hay autores que no están de acuerdo con mi concepto, suponen que es venusina, yo lamento disentir con esa clase de conceptos, pues cualquiera puede darse cuenta que la mente es mercuriana. Así pues, la magia hermética hay que identificarla con Mercurio, en la mente, y en cuanto a la magia natural, magia ceremonial o ritualística, etc., podemos bien encontrarla en el mundo astral, en el cuerpo astral. Después continúa el descenso, pues, en Jesod, el cuerpo vital o etérico, y por último Malkut, el cuerpo físico. Más abajo están los clipos de la Cábala que son los mundos infiernos. Pero hay puntos muy delicados que pueden conducir al error. Jesod, por ejemplo, en sí mismo, influye sobre los órganos sexuales, el asiento vital, el lingam sarira, no es más que la sección superior del cuerpo físico. Quienes no aceptan este concepto, para hablar más claro, piensan que el físico es un cuerpo aparte, el vital otro muy distinto, etcétera, etcétera, y trazan entonces un orden un poco equivocado. Si consideramos a Jesod como fundamento, es claro que se encuentra en los órganos sexuales, el cuerpo vital, o sea, el asiento de las actividades biológicas, físicas, químicas, ya es otra cosa, que en alguna forma está influenciado por Jesod, no lo negamos, pero en todo caso Jesod son los órganos sexuales. Así pues, que conviene discernir, aclarar todas estas cosas, el cuerpo físico, con su asiento vital, es terrestre. En cuanto a Jesod, son los órganos sexuales. En la Vedanta el cuerpo físico y vital, se cuentan como de un solo cuerpo, por tratarse de que el cuerpo astral está gobernado por la luna, por eso es que las salidas astrales se hacen más fáciles con la creciente, un poco más trabajosas en la menguante. El mental es mercuriano en un 100%. Y en cuanto al causal, la región de Tiperet, ciertamente es venusino. Los encantos del Viernes Santo, está el amor y la crucifixión del Cristo, y toda esa cuestión, eso está es en el causal. En cuanto a Gebura, el Buddhi, que se le ha considerado marciano, en el fondo es solar. Y en cuanto Chast es marciano de verdad, claro, esto no lo aceptan muchos cabalistas y pueden considerarlo hasta absurdo, ¿no?
Pero quien tenga experiencia directa sobre Chast sabe muy bien que Chast es guerrero, es el íntimo que tiene que estar en lucha a muerte contra las tinieblas, ha luchado y que tiene que luchar duro por la autorrealización, que está en batalla, eso es obvio. Que tenga algo de jupiteriano por su cetro de mando y su dominio, no lo niego, pero es guerrero. Si proseguimos, pues, en estas reflexiones, pensando, así como se dice, en voz alta, a través de la compresión, de la meditación íntima del ser y de la confrontación lógica, es muy importante esto, veremos, pues, el centro de gravedad de todo esto. El primer triángulo es, dijéramos, el triángulo logoico, que obviamente tiene su centro de gravitación, eso cualquiera lo puede observar, en el Padre, en el Viejo de los siglos, en Keter. Si agarramos el segundo triángulo, encontramos que es ético. ¿Por qué le decimos ético? Porque sencillamente allí prima la ética, la recta conducta, es el mundo del espíritu puro. La Trimurti indostánica de Atman, Buddhi y Manas es completamente ética, Chast, Jebura, Tiperet, obviamente ese centro de gravedad, y esto resalta a simple vista, es el alma humana, esa alma que sufre y que llora, la parte muy humana de nosotros, o sea Tiperet, que coincide con el causal, es eso muy humano que va dentro. Así pues, obviamente, el centro de gravedad del triángulo ético es directamente Tiperet. Descendemos por el árbol de la vida y encontramos el tercer triángulo, el mágico. El triángulo mágico está formado por Nesach, o sea la mente, por Od, el astral y Jesod, fundamento sexual. El tercer triángulo es mágico. Pero, ¿dónde encontraríamos el centro de gravedad de este tercer triángulo? Exactamente yo lo encuentro en el sexo, porque de ahí viene el nacimiento, la muerte, la regeneración, la recreación, gira todo a través del sexo, es decir, el tercer triángulo tiene como centro de gravedad el sexo, pero si pensamos en el sexo, o sea, en Jesod que es la fuerza del tercer logos. Entonces descubrimos que el tercer logos tiene su centro de gravedad en Jesod, que el segundo logos, o sea Choma, tiene su centro de gravedad, precisamente en el alma humana, en Tiperet. Así pues, hay tres centros de gravedad básicos en todo este árbol de la vida. El primero es el del Viejo de los siglos como centro de gravedad, fundamento del primer triángulo. En el segundo triángulo, el ético, se manifiesta el segundo aspecto del logos, el Crestos, en Tiperet. De manera que Tiperet se convierte en el centro de gravedad del Crestos. En el tercer triángulo, se convierte Jesod en el centro de gravedad del Espíritu Santo, es decir, de las fuerzas sexuales, es mediante esa fuerza sexual que surge la vida, que surge el cuerpo físico y que surgen todos los organismos que tienen vida. Malkut ya es el mundo físico, pero Malkut, el cuerpo físico, no podría existir sin la presencia del sexo, puesto que somos hijos de un hombre y de una mujer. Así pues, Jesod es el fundamento del tercer logos, centro donde gravita la fuerza sexual del tercer logos. Conviene no perder de vista todo esto, mirar el primer triángulo y pensar en ese centro de gravitación del primer triángulo, el Viejo de los siglos. Bajar al segundo triángulo y pensar en que el Cristo cósmico viene a manifestarse en Tiperet, que ahí gravita dentro de la manifestación. Descender aún más al tercer triángulo y descubrir las fuerzas sexuales, el fondo vivo dentro de toda nuestra fisiología erótica en Jesod, ahí está el Espíritu Santo. Ahora bien, hay cosas que merecen ser reflexionadas, analizadas, comprendidas, para que el segundo logos, o sea Visnú o el Cristos cósmico pueda salvar a un hombre, tiene que convertirse en el Jesús Cristo. El Cristo en sí mismo es una fuerza cósmica, solo que se humanice esa fuerza en alguna forma, de alguna manera, puede salvar a un hombre, eso es claro. ¿Y hay alguna manera como para que se humanice? Sí la hay. Y hemos llegado a un punto que es bastante difícil, porque hay que aprender a manejar las trimurtis. Hay hermanos que les cuesta mucho trabajo entender esta cosa de las trimurtis, están acostumbrados a pensar, por ejemplo, en el primer logos, segundo logos, tercer logos, o sea el Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Pero luego viene una segunda trimurti en donde les hablamos nosotros de Osiris, Isis y Horus, entonces ahí se confunden, porque realmente la conversión de una trimurti en otra trimurti no se puede hacer a base de puro racionalismo, hay un factor en esta conversión de trimurtis que es completamente espiritual. Que solo intuitivamente se puede aprender, capturar, asir.
El primero, segundo y tercer logos, en el fondo son un solo logos indivisible, aunque triuno, que es el Padre. Dentro del Padre está el Hijo y está el Espíritu Santo, así como dentro de un hombre verdadero está el cuerpo, está el alma y está el Espíritu. Así, dentro del Viejo de los siglos está pues, también, el Hijo y el Espíritu Santo, que forman uno solo, íntegro, unitotal. Ahora bien, en el Egipto a ese único, unitotal se le llamaba Osiris. Osiris puede desdoblarse, ¿y quién le prohíbe a Osiris que se desdoble? Él puede desdoblarse. Así pues, se desdobla en Isis, Eva siempre sale de la costilla de Adán, tanto abajo como arriba. ¿Qué tiene de raro pues, que de Osiris, el Adán solar, salga la Eva solar también, la Urania Venus, la esposa de él? Él puede hacerlo, del uno siempre sale el dos. Así pues, el Padre que está en secreto tiene su esposa que es la divina Madre Kundalini, Osiris siempre tiene por esposa a Isis. Ahora, de la perfecta unión de ellos dos, del divino esposo y de la divina esposa, nace el niño Horus, que la divina Madre lleva en sus brazos, ella lo concibe por obra y gracia del Espíritu Santo, es decir, del tercer Logos. Pero téngase en cuenta que aunque ella sea la esposa del tercer Logos, dentro del tercer Logos está el segundo y está el primero también, porque al fin y al cabo el Logos es triuno e indivisible, íntegro, unitotal. Se necesita mucha sutileza para entender esto, mucho refinamiento, mucho sintetismo conceptual, gran intuición. La conversión de las trimurtis de una en otra es algo que al estudiantado gnóstico le da mucho que hacer, pero si ustedes agudizan un poquito su intuición pueden entender. Claro, repito, de la plena unión o de la cópula sacra, divinal, entre él y ella, deviene el niño, que en el Egipto se llama Horus y que en los tiempos hebraicos se le llamaba Yeshua. Yeshua significa Salvador, bien sabemos que Jesús vienen de la palabra Yeshua, y Yeshua es Salvador. Así pues que Yeshua, o sea Jesús, o Horus, es lo mismo, es que este Horus, o este Yeshua, o como querramos decirlo, este Jesús es el mismo Cristo que ha descendido de su esfera, es el mismo Logo segundo, o Crestos cósmico ya humanizado, convertido en hijo de un hombre divino y de una mujer divina, para hablar más claro. Convertido en Rey Niño Salvador, pero es un Rey Niño particular de uno, puesto que es el ser mismo de uno. Estudiante. ¿Es el niño de oro de la alquimia? Maestro. Es el niño de oro de la alquimia sexual precisamente, está coronado el niño de oro. Jesucristo, Cristo porque es el segundo Logos, Jesús porque se ha convertido en Salvador. Para convertirse en Salvador ha tenido que, por decirlo así, descender de su misma esfera, penetrar en un vientre purísimo, virginal, nacer por obra y gracia del Espíritu Santo, es claro, se ha hecho hijo de la Madre Divina, es hijo de hecho de su Padre. Estudiante. Venerable Maestro, ¿Tiperet es Yeshua en otras palabras? Maestro. Sí, puede decirse que Tiperet es Yeshua en otras palabras, está bien captado intuitivamente. Es el Hijo del Hombre. Alguien podría por ejemplo alcanzar la quinta iniciación del fuego de que hablan todos los textos esotéricos, tanto de Oriente como de Occidente, sin que por ello recibiese la iniciación de Tiperet, y sin embargo, Tiperet está relacionado con el causal y la quinta iniciación es del causal. Cualquiera diría que al alcanzarse la quinta iniciación, forzosamente, se recibe la iniciación de Tiperet, y eso no es así, la iniciación de Tiperet viene un poquito más tarde y no todos la reciben. ¿Quién la va a recibir? Entiendo que el que agarre la vía directa, pero en todo caso yo tengo que hablar lo que por mí mismo he experimentado, ¿no? Después de la quinta iniciación del fuego, hube de ser llamado por mi divina Madre Kundalini, tenía ella el niño en sus brazos. Hice cierta petición de tipo esotérico, ella me respondió, pídele al niño. Y claro, pedí al niño lo que tenía que pedir, después se me dieron algunas instrucciones que por ahora guardo en secreto. Posteriormente pude recibir la iniciación de Tiperet, es decir, sobrevino después de la quinta iniciación del fuego, y entonces aquel niño que yo había visto en brazos de su Madre Divina, que es mi Madre Divina porque que cada uno tiene la suya propia, penetró ya dentro de mi propio organismo por la puerta maravillosa, pues, de la glándula pineal, que como dijera Descartes es el asiento del alma. Claro,
Mi cuerpo en este caso viene a ser el establo donde nace el niño, ¿no? Y el cuerpo de cualquier iniciado que recibe la iniciación de Tiperet es el establo donde el niño nace, viene al mundo. Ya en principio puedo decirles que no se nota mucho la presencia del niño dentro de uno mismo, él nace dijéramos entre los animales del establo, que no son otra cosa sino los animales del deseo, las pasiones, es decir, entre los elementos que componen al yo pluralizado. El niño tiene que sufrir mucho, nacer entre un establo, él no nace en un gran palacio, él nace en un establo. Bien, claro que va creciendo poco a poco a través del tiempo, la labor que tiene que hacer ese niño es muy dura, es el Christus y nace en el establo para salvarnos. De manera que todos esos animales del establo él tiene que matarlos en sí mismo, eliminarlos en sí mismos, y las tentaciones por las que uno pasa como ser humano, como persona que tiene cuerpo de carne y hueso, son las tentaciones por las que él tiene que pasar, son sus tentaciones. Y el mismo cuerpo de carne y hueso de uno viene a convertirse en su cuerpo de carne y hueso. Así es, pues, como el Hijo del Hombre viene al mundo y se convierte en un hombre con cuerpo de carne y hueso, ahí está el mérito de sus esfuerzos, de sus sacrificios. Y a medida que va creciendo, los sufrimientos para él van siendo más y más grandes, vencer a las potencias de las tinieblas en sí mismas, siendo él tan perfecto, tiene que vencer las tinieblas en sí mismo, siendo él tan puro, tiene que vencer a la impureza en sí mismo, habiendo pasado el más allá de toda posibilidad de tentación. Tiene que vencer a las tentaciones en sí mismo. De manera que nuestras tentaciones vienen a ser las tentaciones que él tiene que sufrir en sí mismo y nuestros dolores vienen a ser sus dolores multiplicados hasta el infinito, nuestros sufrimientos sus sufrimientos, nuestras preocupaciones sus preocupaciones, nuestras ansiedades sus ansiedades, nuestros anhelos sus anhelos. Es el Hijo del Hombre, por eso así se le llama, el Hijo del Hombre, el resultado de sus amarguras. Conforme va él creciendo, también es cierto que todo va muriendo, o mejor dijéramos, conforme van muriendo todos los elementos del establo él va creciendo, se va desarrollando, se va haciendo hombre. Hasta que llega a tomar la palabra para predicar la enseñanza, la doctrina, para hacer la obra del Padre, pero tiene que vivir el mismo drama cósmico, que es el drama de la alquimia. Él es alquimista y él es cabalista y él tiene que vivir todo el drama de la alquimia, el drama alquímico, vivirlo en sí mismo. El Judas es uno mismo, que lo ha vendido, lo ha cambiado por licores, por dinero, por mujeres, por placeres, por todas las cosas terrenales. El Pilatos es uno mismo, que se lava las manos, se cree un santo y muy bueno, se justifica siempre y nunca tiene la culpa de nada. El Caifás de la mala voluntad es también uno mismo es Caifás. El Judas, Pilatos y Caifás lo llevan a la muerte, él tiene que ser azotado, tiene que ser coronado de espinas, y todos los sufrimientos de él son ocasionados por uno mismo. Sus angustias son espantosas porque tiene que vencer para poder ser glorificado, en la glorificación está su mérito. Si por algo es digno de honra y alabanzas el Cordero inmolado que borra los pecados del mundo, es precisamente por ser el Salvador, porque es capaz, pues, de sufrir en uno y vencer a la muerte en sí mismo. Porque tiene que llegar él a saborear la muerte, a gustarle la muerte, porque sólo así puede vencer a la muerte. Estudiante. Maestro, por eso mencionaba usted, que la vida, pasión y muerte que se representa en las iniciaciones primeras son simbólicas, pero las que se hacen en la segunda montaña ya son auténticas y reales. Maestro. Bueno, es claro que antes de recibirse la iniciación de Tiperet se recibe la ilustración del drama alquímico o drama alquimista o cósmico. Porque todo alquimista tiene que vivir su drama, el drama de la alquimia sexual, uno tiene que ser alquimista para poderse autorrealizar. Algo te dije yo el otro día sobre alquimia, te dije que a medida que fuera pasando el tiempo yo te iría explicando sobre alquimia, a la luz de tus propias vivencias, de lo que tú mismo fueras viviendo. Tú me dijiste que así te gustaría y no la cosa meramente intelectual, y es verdad, ¿no? Lo que es la alquimia como fundamento y base, la vayas viviendo, ¿no? Y es claro que esa alquimia toda se desenvuelve en el drama cósmico, la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Jesucristo íntimo, particular, no del Jesucristo de la Tierra Santa, que es venerable porque predicó esta doctrina, sino de nuestro Jesucristo interior. Particular, al que alude constantemente Pablo de Tarso y los grandes maestros.
Así pues, que todo ese drama que está escrito en los 4 evangelios es el drama alquímico que tenemos que vivirlo dentro de nosotros mismos, y Él, precisamente Él, es el personaje central del drama. Cualquier clarividente iluminado puede verlo a Él cuando está salvando a un iniciado, como sufre, lo puede ver coronado de espinas, lo puede ver sujeto a las grandes vejaciones. ¿Quiénes son esas multitudes que piden su crucifixión? Todos los Yous. ¿Quién es ese Pilatos que se lava las manos? El demonio de la mente. ¿Quién es ese Judas que lo cambia por 30 monedas de plata? Pues no es otra cosa que el deseo animal, el yo base del deseo, o los elementos más abominables del deseo que uno tiene. Y en cuanto a Caifás, es el demonio de la mala voluntad. Estudiante. ¿Y los 3 clavos, maestro? Maestro. Los 3 clavos con que se le crucifica, con que se le clava a la cruz, son las 3 purificaciones por el hierro y por el fuego. La cruz misma en sí es sexual, ya sabemos que el palo vertical de la cruz es el palus y el horizontal es el uterus. Ya sabemos que la verdadera cruz se forma con la inserción del lingam dentro del yoni, es decir, el palus vertical dentro del ectais formalas en cruz, y la verdadera fidelidad del místico, del cristiano auténtico, se prueba con la cruz, pero me refiero a la cruz sexual. Aquella que se forma con la inserción del palo vertical dentro del ectais formal, esa es la cruz auténtica. Un individuo puede decir que es fiel al Cristo, que lo ama, que lo adora, pero si no lo prueba con la cruz en el mismo lecho matrimonial, es falso y es mentiroso, está demostrado que no es fiel al Cristo. Pero bueno, no nos apartemos tanto del temario. En todo caso, quiero decirles a ustedes que Él vive el drama cósmico. Con su muerte mata a la muerte. Cuando lo ha logrado entonces es cuando exclama el apóstol, vencí en la muerte con victoria, en donde está, oh muerte, tu aguijón, donde está, oh sepulcro, tu victoria. De manera pues que, entonces, lo importante es que Él logre redimirse, al resucitar Él, claro, el alma en Él resucita, todos nuestros principios anímicos y espirituales en Él resucitan, así pues, es necesario comprender que Él es nuestro auténtico Salvador interior, nuestro Jesucristo particular, íntimo. Es también bueno saber que el gran Kabir que vino al mundo y que predicó esta doctrina, pues sabía muy bien que cada cual lleva su Jesucristo íntimo, particular. Él no quiere, el gran Kabir Jesús de la Tierra Santa, el que vino al mundo hace 1974 años, no desea que nadie lo siga, lo que quiere es que cada cual siga su propio Cristo íntimo, que es el que cuenta. Porque es nuestro Salvador el que viene a reconciliarnos con nuestro propio Padre que está en secreto, con el Viejo de los siglos, es el gran reconciliador. Una vez que Él ha logrado el triunfo de salvarnos, se glorifica, y digno es de toda alabanza y gloria, puesto que ha vencido el mal en sí mismo que es lo grave. No lo ha vencido desde afuera, sino en sí mismo, se ha inmolado como cordero, por eso se le dice el cordero inmolado, se ha inmolado para salvarnos con su sangre, es decir, con el fuego, porque en la alquimia la sangre representa al fuego sagrado del Kundalini. Es bueno entender todo esto. Y yo les estoy hablando a ustedes de lo que yo mismo he vivido, de lo que estoy experimentando en sí mismo, no cometería yo el crimen de ir a decirles que yo soy el Cristo, ni mucho menos, eso sería una blasfemia, una falta de respeto al Salvador, ¿no? Pero si les digo a ustedes que Él a mí me está salvando. Como ha salvado a tantos, yo puedo ser uno más de los salvados, y como está trabajando, lo he experimentado, y lo que estoy diciendo es lo que me consta, lo que he vivido.